Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje sobre este Ford Puma. Para evitar cualquier problema durante la instalación del enganche, tendremos puestas todas las piezas que lo componen. Y con la ayuda del manual veremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. En esta ocasión haremos el montaje con la bola desmontable horizontal, siendo posible poner la bola desmontable vertical o la bola fija. Solo difiere el recorte. Vamos con la instalación. Como primeros pasos, desmontaremos el paragolpes. Es necesario en este vehículo retirar el refuerzo metálico que encontramos detrás de este. En la parte inferior tendremos que quitar 2 grapas a cada lado y 2 tornillos en la parte central. En ambos pasos de rueda tendremos que quitar las grapas y parte de la moldura que vemos aquí. Retiramos la moldura. Nos ayudaremos un poquitín con la espátula para quitar la grapa, tanto aquí como aquí. Pondremos un taco plástico para evitar desmontar toda la moldura. Y en esta zona de aquí nos vamos a encontrar un tornillo. Desde la parte interior del paso de ruedas lo quitaremos. Este es el tornillo que os comentaba. Y ya podemos retirar el paragolpes. En el paso de rueda derecho nos encontraremos en la misma ubicación las grapas y el tornillo. Para terminar de desmontar el paragolpes es necesario que abramos la tapa del maletero y retiremos estas piezas plásticas que cubren los pilotos. Con la ayuda de la espátula iremos retirando y vemos aquí el tornillo que tenemos que desmontar. Quitado el tornillo, ya podemos tirar del paragolpes y nos saldrá en su totalidad. Una vez que lo hemos sacado de las grapas, quitaremos los conectores. En el lado izquierdo tenemos el conector de la antiniebla y en el lado derecho el de los sensores de aparcamiento. Tenemos que liberarlo de ahí, liberamos y retiramos el paragolpes y vemos la barra antiempotramiento. Para desmontar el refuerzo es necesario que quitemos las 3 tuercas en el lado de la izquierda y 4 en la derecha. Retiramos el refuerzo metálico. De esta forma se quedan los orificios del chasis por donde vamos a meter el enganche libres. El refuerzo ya no se utiliza. Lo que sí que os recomiendo es que volvamos a poner las tuercas. Retirado el refuerzo, podemos ver el primer punto de sujeción del lateral del chasis. Para poder colocarlo vamos a quitar esta pieza. Esta pieza lleva unas grapas sujetándolo, que podemos ver una de ellas aquí, y otra más al interior, y un tornillo en la parte superior. Para retirar la pieza tenemos que salvar este cableado y el evaporador que tenemos en el caso de este vehículo, que es gasolina. Tiraremos un poco hacia afuera y hacia abajo. En este lado vemos los conectores, que también vamos a retirarlos para que nos facilite el poder acceder tanto a la grapa como a poder quitar el plástico. Esta es la grapa, igual que en el otro lado, tornillo en la parte superior. Y por último, la grapa que tenemos aquí. Introduciremos la pieza y pondremos el tornillo de 10 sobre el orificio que hemos dejado libre anteriormente al quitar el plástico lateral. El otro orificio lo tenemos más hacia la parte delantera. Lo podemos ver aquí. En el lado de la izquierda nos encontramos con que la pieza lleva una marca. De esta forma podremos reconocer cuando es una pieza izquierda o derecha. Estas piezas llevan mano. Pondremos el tornillo de 10 y para colocar el tornillo que vemos aquí está detrás del tubo de llenado del depósito.
Yo evito desmontar la rueda y ahora os enseñaré cómo lo voy a apretar. Colocadas las piezas laterales, podemos colocar el cuerpo central. Usaremos los tornillos de 12 con arandel Agroquer para los puntos que van en el interior del tubo y los tornillos de 12 con la tuerca los que van pasantes. Una vez aproximados todos los tornillos, le daremos el par de aprietes necesario. Tener en cuenta que son tornillos de 10 y de 12, con lo cual en la tabla veréis el par de aprietes necesario. Para poder apretar el tornillo que vemos ahí justo al lado del tubo de llenado, yo voy a utilizar esta herramienta. De esta forma evito tener que desmontar la rueda. Si os fijáis, la punta de este alargo va de tal forma que me permite una pequeña rotación de la llave. De esta forma puedo introducirla a través de la rueda y con la dinamométrica le daré el par de aprietes necesario. Llega el momento de hacer la instalación del kit electrónico y varias son las opciones que tenemos. Como kit recomendado en nuestra web podéis ver que tenemos el kit Aragón Pro que vamos a instalar en esta unidad. Otra opción, si desplegáis en la página web podréis ver que tenemos el kit específico. Eso sí, tiene sus pequeños inconvenientes, porque dependiendo de si el coche está preparado o no, con la toma del positivo en la parte trasera, si está o no preparado con la toma de la línea de Cambus, tendremos que hacer el conexionado o bien en la parte trasera o bien en la parte delantera. Es por ello que recomiendo el kit Aragón Pro, debido a que las señales las cogeremos directamente de los pilotos, teniendo en cuenta que la marcha atrás está en el portón y el antiniebla en el paragolpes. El conexionado del positivo, dependiendo si lleva o no lleva el sistema que os he dicho anteriormente del positivo en la parte trasera para la preinstalación, lo pondremos o en la parte trasera o en la parte delantera en la caja de fusibles. Para la colocación de este cableado vamos a hacer lo siguiente: sujetaremos el cableado al tubo y lo pasaremos por esta zona de aquí e introduciremos al interior del vehículo usando ya la goma pasacables que tenemos de la luz de antiniebla. Para introducir el cableado en el interior vamos a efectuar un orificio a esta goma, teniendo mucho cuidado de no dañar el cableado que está en el interior. Quitaremos la tapa del interior y una ventanita que tenemos aquí de tapizado, que es esta de aquí, que nos da acceso al cableado. De esta forma podremos tirar de él y lo dejaremos todo en el interior. Tenemos que pasar el cableado para el piloto derecho y lo pasaremos por esta zona central. Para ello vamos a quitar la moldura que va a presión. Tiramos de ella hacia arriba y sale. El cableado del piloto lo tenemos en esta zona de aquí. Para hacerlo más fácil y accesible y que lo podáis ver vosotros, voy a desmontar el tapizado. Este tapizado solamente va a presión y se quita con bastante facilidad. En esta zona de aquí es donde vamos a dejar colocada la centralita, pasando el cableado por este hueco que tenemos aquí y dejaremos ya protegidos todos los cables. Ahora veréis cómo los dejamos distribuidos. Recordar también que tenemos en todos los kits Aragón Pro la posibilidad de poner el positivo directo y el positivo de contacto, los cuales tenéis los kits disponibles en nuestra página web. Sujetaremos la centralita con la ayuda del adhesivo. Como podéis ver, hemos dejado al descubierto los cables del piloto y los cables que van al portón. En el portón conectaremos el cable de marcha atrás y en el piloto intermitente, posición y freno. Las masas las tengo aquí preparadas para ser conectadas. Yo voy a utilizar este tornillo autorroscante que lo colocaré directamente a carrocería. Con la ayuda de la punta de pruebas localizaremos las señales en el vehículo. Cable gris naranja, intermitente izquierdo. Luz de posición izquierda con el cable violeta verde del vehículo. La señal de freno va colocado en el cable verde blanco, cable rojo de nuestra instalación. En la manguera que sube hacia el portón hemos encontrado en el cable verde marrón la señal de marcha atrás, cable naranja de nuestra instalación.
Encintaremos para proteger la instalación. Como podéis ver, el conexionado queda protegido mediante la cinta. En el cable que va hacia el paragolpes de color verde marrón colocaremos la señal de antiniebla. Es el cable azul de nuestra instalación. Como podéis ver, también tenemos el cable verde marrón que lo vamos a pasar hacia el otro lado, pasado junto a la misma instalación del vehículo, y lo llevamos hasta el piloto derecho. Cable marrón de nuestra instalación, que es la señal de posición derecha, con el cable blanco naranja. Cable verde de nuestra instalación con el cable verde naranja del intermitente del lado derecho. En el lado izquierdo, en este conector, veremos que tenemos positivo directo. Lo vamos a sacar de aquí y con la ayuda de un Faston pondremos el robacorrientes y el fusible. Encintamos para evitar que se desconecte. En caso de no disponer del conector con la señal de positivo, tendríamos que ir a la caja de fusibles. Y ahora os voy a mostrar dónde la tenemos. La caja de fusibles la encontraremos detrás de la guantera. Abrimos y la tenemos aquí. Con un robacorrientes de fusible podemos coger de ahí directamente el positivo. Terminado el conexionado de todo el cableado, pasaremos a la comprobación de las luces. En este caso, como podemos ver con el TowBar Tester, todo funciona correctamente. Realizadas las comprobaciones, ya podemos pasar al montaje del paragolpes y por último dejaremos la instalación de la bola. Tanto en bola fija como desmontable horizontal no es necesario recortar el paragolpes. Sujetaremos la base de enchufe con la ayuda de los tornillos provistos en el kit. Y sujetaremos la base con la ayuda de la tuerca y el tornillo de la Golf. Tornillos de 10, 51 Nm. Y con esto damos por finalizado el vídeo de este Ford Puma. Hasta la próxima.